Muy buenas tardes, gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio que junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Un espacio donde intentamos reflexionar de algún modo. ¿Le habrá ocurrido que muchas veces usted se queda con un murmullo fuerte, como un tañido fuerte de una campana que suena así, tan fuerte, porque tiene la posibilidad de expandir ese sonido? Digo esto porque algunos medios de comunicación, sobre todo, están pregonando permanentemente que estamos al borde de un abismo y que es difícil a veces dilucidar si realmente lo que están advirtiendo es una crisis o si finalmente son discusiones o debates que debemos darnos en democracia. Para que tenga idea de cuán grave es esta disrupción informativa generada a partir de los medios de comunicación, es que le voy a dar un ejemplo. Ayer hice una escala técnica en un aeropuerto en Córdoba. Hablé con un amigo y me dice, Ricardo, dice, si el gobernador de la provincia no sale a apoyar la actitud de la presidenta de la Nación frente a los fondos buitres, con esto de defender el pago nacional de los títulos de deuda externa, me dice así, literalmente, si el gobernador no sale a dar ese apoyo a la presidenta de la Nación, aquí en la provincia no nos enterábamos de que había un proyecto de ley para cambiar la sede del pago de los títulos de deuda externa. Y este es un tema muy importante como para que los medios no lo aborden, aún siendo de la oposición. La información es información y es un pecado capital en periodismo no ajustarse a la verdad. La verdad es decir, un título. El presidente de la Nación lanzó un proyecto de ley para cambiar el domicilio de pago de los títulos de deuda externa. Esto es información. Después usted debe tener la libertad para decidir si eso es correcto o no es correcto. Y esa libertad después la traslada a las urnas, porque es ahí donde se define finalmente el debate de qué está pasando en la Argentina. Y como nosotros tenemos alguna experiencia en estos 36 años de periodismo, Fanny, algunos muchos menos por suerte, ay, sí, por supuesto. No te imaginas. Pero con mis 36 años de periodismo he visto la economía argentina desde Martínez de Oz en adelante. He visto la especulación de la economía argentina desde Martínez de Oz en adelante. Y recuerdo perfectamente que había una visión monetarista de la economía en aquellos tiempos de dictadura y de falta de libertades políticas que además estaban agravadas porque algunos medios eran socios políticos de la dictadura. Entonces la información también tenía esos mismos cortes que no le permitían a la sociedad pensar libremente, reflexionar libremente. Y con esa visión monetarista con la que se discutía la economía y la vida social de los argentinos en aquel tiempo, lamentablemente parece que es lo que se está tratando de recrear en este momento. Y la verdad es que con eso se oculta de algún modo el otro debate más profundo que tiene que ver con cómo la democracia sirve para transformar un capitalismo salvaje donde la principal característica es una de las tasas de ganancias más altas de la economía mundial. Y es algo que no se revisa en la Argentina, es algo que los medios no están dispuestos a revisar y es algo que los empresarios, muchos empresarios, no quieren revisar porque siempre han ganado en épocas de crisis y sobre todo en épocas de crisis han aumentado sus tasas de ganancia. Y esto es uno de los temas claves que se van a estar discutiendo en la Cámara de Diputados de la Nación, en el Senado de la Nación, en esta semana, cuando se discuta la ley de abastecimiento, cuando se analicen otros proyectos. Tengan en cuenta esto, la democracia necesita estos debates. Y necesita estos debates para fortalecerse como democracia y para fortalecerse como economía democrática. Es lo que necesitamos los argentinos. Y de esto es lo que hablamos aquí en Política, Producción y Trabajo. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita tal cual lo usaba?
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y como estamos hablando de tasa de ganancia de la economía argentina, tratamos de consultar a un empresario, a un líder empresario de la Confederación General Económica de la República Argentina. Marcelo Fernández, gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Muchas gracias por la invitación. Yo enfoqué por este lado, lo que se está discutiendo en el fondo aquí en la Argentina, en esta situación, en este escenario político, a través de los medios, a través del Parlamento, a través del debate público de empresas, gobierno, es la tasa de ganancia de la economía argentina. ¿Es correcto? Sí, particularmente quiero hacer referencia a lo que decía Fanny al principio, cuando hablaban de, digamos, esto de o pagamos a los fondos o reconocemos las cuestiones de los fondos buitres o reconocemos la deuda que tenemos con ellos o el abismo. Y yo digo, sería bueno, porque me recuerdo la frase cuando decían el Fondo Monetario o el abismo, sería bueno conocer el abismo alguna vez, ¿no? Porque realmente si la política es decir el Fondo Monetario o el abismo, ¿no? Lo decíamos cuando yo me tocó ser legislador, sería bueno conocer el abismo, porque realmente ir a estas recetas o esta apocalipsis que dicen ahora, paguemos o el abismo, si no la Argentina se va de mercado, no tiene financiación. Me parece que, por eso esta frase literal que digo, porque si es endeudarnos o volver a tomar deuda y volver al lugar usurario que estuvimos en algún momento con las tasas de interés y lo que no han cobrado, y estos fondos buitres que ya todos saben y no vamos a aburrir a la audiencia con lo que se dice, o el abismo, me parece que sería bueno que alguna vez lo visitemos. Uno de los puntos flojos de la democracia durante el gobierno de Alfonsín fue precisamente que no logró encontrar la forma de dialogar ni de negociar con los acreedores externos. No, seguramente. Errores se pueden haber cometido mucho, Ricardo. Me parece que seguramente alguna cuestión no se habrá hecho bien, pero en un momento donde todos tenemos que estar juntos, y como vos decías, lo del gobernador de Córdoba, me parece que en este momento la sociedad tiene que estar unida porque se están jugando los intereses de las futuras sociedades de Argentina, no la actual, sino las futuras sociedades de Argentina, tanto empresarias como la comunidad en general. Y tener un gobierno que tiene que luchar en soledad me parece que es un despropósito. Con esta introducción, me refiero a lo que vos decías antes. A mí me parece que en este momento efectivamente se está discutiendo las tasas de ganancia, sobre todo en los sectores concentrados. Nosotros estamos acompañando la iniciativa del gobierno con nuestros aportes, porque no digamos críticas, porque es feo decir críticas, sí aporte, porque si hubo una iniciativa es muy fácil decir la crítica desde no hago nada, sino nosotros estamos haciendo aportes a la ley de abastecimiento que está presentando el gobierno porque es algo que queremos discutir. Las grandes empresas, digamos, que son formados de precio, permanentemente nos tienen cautivos a nosotros con sus políticas. Y en un momento donde hay inquietud, donde hay incertidumbre, donde puede haber una devaluación o donde hay cambios de precios, ellos enseguida se protegen y dañan a las pequeñas y medianas empresas, con lo cual nuestro producto industrial va en alza a los comercios y va en alza al consumidor, con lo cual nunca vamos a parar la suba de precios si las grandes no entienden que entre todos tenemos que colaborar. ¿La ley de abastecimiento es una forma de avance del autoritarismo político en lo económico o es una forma de defender necesariamente el interés de la sociedad? Lo preocupante es que esta ley está vigente. Cuando yo leía en los medios que se iba a sancionar una nueva ley, digo, bueno, ¿qué desconocimiento que hay? O qué desinformación, o cómo nos desinforman. Pongámosle cualquiera de las tres variantes. Porque la ley es una ley que está vigente. De 1974 que Helvar envió al Congreso en el gobierno del general Perón, cuando era ministro de Economía. Digo, y este error, porque fíjense lo que también se está diciendo, que esta ley provocó en el Rodrigazo, y todo el mundo omite, los que quieren comunicar esto, omiten que en el medio de Rodrigo y de Helvar estuvo Gómez Morales, que fue ministro de Economía, que preparó el Rodrigazo. Entonces digo, hay una intencionalidad política de no discutir, de decir cualquier cosa, y es lamentable porque digo, esta ley está vigente, lo que se están haciendo son modificaciones a la ley.
Bueno, vayamos concretamente entonces a esas modificaciones. ¿Cuáles son las de los sectores pymes que estarían viendo como positivas para que verdaderamente se empiece a poner un poco de equilibrio en este tironeo de fuerzas? Sí, nosotros estamos proponiendo una defensoría de pymes dentro de lo que sería la ley de abastecimiento, o sea que somos más ambiciosos tal vez que el gobierno, porque no existe una defensoría de pyme. Cuando digo defensoría de pyme es justamente poder tener un lugar donde poder denunciar, digamos, debatir, o no sé cómo sería la palabra, de los abusos de las grandes empresas. Abusos de las posiciones pymes. dominantes de las Seguro, empresas. por ejemplo, nosotros, y es bueno que lo sepa la audiencia, tenemos empresas dolarizadas en Argentina que cobran en dólares al tipo de cambio del día cuando uno le paga. Con lo cual, si hay una devaluación o se va devaluando el peso, ellos nos colocan la nota de débito del día del pago. Si nos dan 30 días de plazo y hubo una devaluación, no es que la pagamos en pesos como nos entregaron la materia prima en el día que la entregaron, sino que nos hacen la nota de débito adecuándola al valor del día, con lo cual están cubiertos. Esto hay que decirlo, porque las grandes empresas así se cubren siempre. Y nosotros, ¿cómo hacemos para trasladar ese aumento que, por ejemplo, la divisa puede haber tenido 2%, 3%? ¿Cómo hacemos para trasladarlo a nuestro precio? No podemos, porque nos vamos de mercado o generamos suba de precios permanentes. Y en este caso, entonces, ustedes estarían buscando un rol parecido a una protección como la de los consumidores. Exactamente. Nosotros queremos justamente una protección, y estamos pidiendo que en el artículo 1 se coloque a las pymes, porque está el consumidor, en el artículo 1 de la ley de abastecimiento, y quisiéramos exceptuar a las pequeñas y medianas empresas de la demanda del consumidor, porque si no esto sería ya una cadena de denuncias. Imaginemos que en cualquier comercio o cualquier pequeña industria, un consumidor por un tema de una calidad, un precio, puede denunciar a una pyme, generaríamos, la verdad, una cadena de multas que sería impagable. Digo, pero sí, adecuar a la pyme a las necesidades del mercado, pero tratar de exceptuarla y ponerla, digamos, en una paridad con las grandes empresas en el poder de discusión, porque si no estamos desprotegidos. Y en este escenario político en el que se habla de que estamos al borde del abismo, ¿cuál es la realidad para las pequeñas y medianas empresas de la República Argentina? No. A ver, nosotros hemos tenido crisis mucho peores que esta. Si se quiere comparar, digamos, para decir que estamos en un problema muy grave. Yo creo que, obviamente, tenemos que tratar de frenar lo que es la suba de precios, como estamos diciendo. Tal vez en algún momento ya haya que bajar las tasas de interés para hacerlas competitivas y que las pymes las puedan tomar, porque si hay altas tasas de interés en los plazos fijos para que la gente coloque en pesos y no corra a otro especulativamente, a otra divisa o a otro, digamos, a un bono o algo así que haga subir este valor, nosotros decimos necesitamos tasas competitivas para tomar crédito. Entonces, por supuesto que tenemos que ajustar algunas cuestiones, pero hemos pasado momentos mucho peores y hemos salido. Yo creo que están las bases como para que todo pueda regularizarse y volver a lo que yo digo siempre. Nosotros vamos a una autopista, nos bajamos un poco, hay que volver a subir y tenemos las condiciones para volver a subir a la autopista del crecimiento, del desarrollo, digamos, del pleno empleo. Yo creo que se puede. Lo que pasa es que hay que sentar a los actores en la mesa y tenemos que discutir, pero no solamente lo tiene que hacer un gobierno, sino todos los actores de la sociedad. ¿Y el empresariado está dispuesto a discutir estas cosas o son reticentes porque a río revuelto ganancia de pescadores? No, nosotros no. Lamentablemente hemos visto estos grupos de empresarios que se han juntado, que se han denominado G6 o no sé cómo se han denominado, que dicen que representan a todos los empresarios, y no es verdad, lo hemos demostrado. Nosotros no queremos pelear con ellos o estar en discusión. Sí, lo que queremos es una mesa de diálogo para que entiendan nuestra situación. Porque si ellos se arrogan toda la representación y salen por los medios que le dan espacio a decir que son todos, no es verdad. Entonces están mintiendo, porque nosotros hemos demostrado que no son todos. Hemos celebrado el Día del Empresario Nacional con 400, 500 empresarios con autoridades nacionales y ellos no estaban. Entonces no reconocer a toda esta gente, y lo dije en mi discurso, no reconocernos a nosotros como pares es un error de este grupo. Entonces hay una diferencia entre el empresariado nacional, que también se está poniendo en evidencia casi en forma simultánea con las próximas elecciones o con el cambio posiblemente para algunos de escenario si viniera un nuevo gobierno. Sí, yo creo que lamentablemente en Argentina, Fanny, se está politizando absolutamente todo. Se está politizando la seguridad, se está politizando la inflación, se está politizando los fondos buitres. O sea, todo es para limitarle el poder al gobierno actual. Y me parece que es un error muy grave de parte de la oposición o de parte de sectores que estén colaborando o trabajando para la oposición y no lo digan abiertamente. Porque va a generar falta de gobernabilidad. Yo creo que lo que no han entendido estos sectores es que nosotros vamos a perdurar
después del 11 de diciembre del 2015. O sea, vamos a existir como empresarios y como entidades. Con lo cual, no están propiciando un diálogo y nos estamos enfrentando, o parece que estamos en veredas diferentes cuando podríamos dialogar. Lo importante sería que ellos reconocieran que existe un empresariado pyme, que es la mayoría, que tal vez no tienen el poder económico de ellos, no representamos tanto Producto Bruto, pero damos mucho más empleo que ellos. ¿Es necesario que el Estado intervenga para ordenar la economía o para racionalizar, para darle un toque de racionalidad a la economía, por ejemplo, dando equilibrio en la tasa de ganancia de los sectores intermedios y los formadores de precios? Nosotros hemos visto a muchos de los comunicadores o los que aparecen en los medios de comunicación muchas veces poner como ejemplo a Norteamérica. Norteamérica colocó $1.000 millones de multa a aquellas empresas que no han cumplido con las leyes vigentes de Estados Unidos y han perjudicado tanto al consumidor como al mercado interno. Estados Unidos ha sido uno de los países que más se ha protegido y que más denuncias tiene por protección. Y fíjense que nosotros, lamentablemente, los propios argentinos le damos tapa de los diarios a decir que Estados Unidos triunfó en una denuncia contra la Argentina en la OMC, cuando uno de los países más denunciados es Estados Unidos por su protección y las medidas que toma. Entonces digo, ¿por qué nosotros no poder debatir qué queremos el sector privado, qué quiere, para que el gobierno lo sepa y los gobiernos sepan, saber que tenemos una idea común y luchar entre todos para que la Argentina se posicione? No que beneficie a unos pocos y que en algunas medidas beneficie a unos pocos que, como dije antes, tienen más poder en el, económico y más producto bruto representan a la Argentina, pero vuelvo a decir, nosotros somos quien más empleo damos y tal vez no tenemos acceso a eso que tienen ellos. Pareciera a veces que los empresarios no perciben la diferencia entre lo que sería un capitalismo salvaje con altas tasas de ganancias, tratando de salvarse en forma individual, y un capitalismo con inteligencia social que permita preservar la rentabilidad de la empresa, pero también generando constantemente esa licencia social que es imprescindible para las empresas. Pero una parte de los empresarios, vos sabés que yo soy uno de los que siempre me enojo, inclusive con nuestro gobierno, cuando dice los empresarios. No somos todos. O sea, sabemos que hay un sector muy fuerte que tiene más lobby y aparece mucho más en los medios masivos que nosotros y tiene mayor poder de comunicación, pero no, la gran mayoría de los empresarios no pensamos de esa manera. Lo que pasa es que tal vez nos falte la fuerza, tanto política como económica, para poder decir, acá estamos lo que no pensamos así, como hizo Helbar, y por eso fue ministro de Economía de Perón. Tenía en la CGE 1.200.000 afiliados y era más poderosa la entidad de pymes que las entidades de cúpula. Julián Domínguez dijo hace poquitos días en la reunión que ustedes hicieron del empresariado nacional que es necesario preservar el trabajo como un ordenador social, precisamente. Las pymes siempre se han mostrado cerca de sus empleados. Ahora, en una semana donde hay un paro que va a ser un sector sindical opositor al gobierno, ¿cómo están viendo ustedes estas medidas que se están tomando precisamente cuando tienen que tratar de preservar a sus empleados, pero los empleados están reclamando más cosas? Sí, a ver, nosotros vemos un gobierno de hace 12 años que puede haber cometido errores, se puede haber equivocado en alguna cuestión, pero por sobre todas las cosas siempre trató de defender a las pequeñas y medianas empresas y tratar de conservar el empleo. Siempre tomó medidas anticíclicas ante crisis externas y crisis internas. Con lo cual, digo, siempre el que hace se puede equivocar o puede cometer errores, ¿no es cierto? Pero siempre estuvo al lado de conservar el trabajo y de conservar el empleo y de mantener el mercado interno y con esto las pymes activas. Yo creo que es un error político lo del paro. No niego que puedan tener cuestiones para reclamar o que les parezca que tienen cuestiones para reclamar, pero me parece que es un paro político. Y volver a tener otro paro político genera inclusive división dentro del propio movimiento obrero, que no es bueno, porque va a haber sectores que no van a adherir y van a querer ir a trabajar y no van a poder o les va a costar acceder. Entonces vamos a estar en la puja si el paro fue exitoso o no fue exitoso. Yo lo que quiero es que no haya paros exitosos o empresarios de entidades exitosas, sino que haya un país exitoso. Entre todos podamos hacer un país exitoso. Seguramente, como dije antes, nos falta más debate y más discusión, pero bueno, lamentablemente hay sectores que han tomado una medida y creen que deben hacerlo cuando, vuelvo a decir, en la cuestión trabajo, en la cuestión empleo, a través de los repro, el Ministerio de Trabajo siempre estuvo cerca de las pymes, trató de mantener la fuente de empleo con subsidios. Con lo cual creo que se puede, no es que no se puede conversar o no se puede atender a un sector que tenga problemas, se lo ha hecho.
me parece que nos está faltando mucho más diálogo político. En 30 segundos, si podemos sintetizarlo así, la actividad económica en las pymes está estancada, está en recesión, está en crecimiento. No. ¿Cómo va a ser el año 2014 para las pymes hay en términos sectores de actividad que hay que económica? diferenciar. El sector vinculado, por ejemplo, a la automotriz, debido a las caídas a exportaciones a Brasil, está perjudicado. Sobre todo el sector autopartista, metalúrgico, que provee a estas terminales, porque enseguida toman decisiones drásticas de suspender o dejar de producir, entonces todo ese sector está realmente complicado. Tenemos un poco de atraso con las exportaciones, sectores con las exportaciones tal vez han perdido algunos mercados porque dejamos tal vez de ser competitivos, pero en general en el mercado interno el consumo, si bien no se ha mantenido, nosotros tal vez este año cae un 2% la tasa de crecimiento, no es tan grave como para decir que estamos en una crisis. El mercado interno se está manteniendo, hay sectores que estamos manteniendo el empleo y la actividad. Por supuesto que no es comparable a los de otros momentos, pero se está manteniendo y bueno, esperemos que se tomen las medidas para que terminemos el 2014 de esta manera. Marcelo Fernández, titular de la Confederación General Económica de la República Argentina, un empresario comprometido con la actividad política a través de la agrupación La Helbart. Gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo y volvemos con usted en unos segundos porque le vamos a mostrar la posibilidad de que se solucione otro problema de relacionamiento entre países socios del Mercosur y, por supuesto, tratando de que la política oriente esas soluciones a favor de la sociedad. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Decreto Presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y como siempre revalorizamos el valor de la política, le recordamos, hace 2 semanas se reunieron la presidenta argentina en Asunción con el presidente Horacio Cartes de Paraguay y allí se abrió una nueva etapa de la relación binacional Argentina-Paraguay. Por esto es que el director de la entidad binacional de Yacyretá, Oscar Tomás, nos trae a través de Jorge Curle, nuestro corresponsal en Misiones, esta información que nos indica que para octubre la deuda de Yacyretá con la Argentina estaría resuelta. Los presidentes se reunieron y trataron para algo fue la presidenta Cristina, más allá de este hecho de reparación histórica, hubo otro hecho de reparación histórica. Encarar políticamente el encaminar la solución de la deuda de Yacyretá. Lo que pasa es que se dice una cosa y se dejan de lado otra. Hay que leer en un documento que firmaron los presidentes, que trataron a más de 50 o 60 temas. De ellos hay 3 puntos referidos a Yacyretá. Uno, receptan los presidentes y hacen suyo el inicio de las negociaciones entre las altas partes a través de sus ministros competentes y la conformación de la comisión negociadora que empezamos a negociar en junio de este año. En el otro, se hacen eco e instruyen a los ministros competentes para reivindicar un planteo histórico del Paraguay respecto de lo que hoy figura en el tratado, que es una conducción de la empresa en la cual me tiene a mí como director ejecutivo y al representante paraguayo es director. Yo tengo un poco más de habilidad que el director y ya hace tiempo el Paraguay viene planteando lo que ellos llaman la cogestión bipartita y igualitaria de la empresa. De hecho, siempre
nosotros resolvimos las cosas a dos, no de a uno solo. Así que también está resuelto eso ahí con la instrucción de los presidentes. Y la otra cuestión es que dice, respecto a las negociaciones, que para octubre las altas partes tienen ya que dar un planteo concreto político de una salida al tema de la deuda. Ahí está todo, lo que pasa que no se dice. Se dejó eso al pasar y se centraron solamente en el discurso de la presidencia y una suerte, ellos dicen, del silencio del presidente Cartés. La presidenta no va a decir nunca nada que no esté consensuado después de 2 horas de conversación con el presidente. Es más, el presidente Cartés tenía su discurso escrito, con antelación. O sea, no puede ni un discurso hecho adivinar qué es lo que iban a acordar entre ellos. ¿No? Oportunamente, en cada margen, las representaciones de los ejecutivos, o sea, Cristina y Horacio, bajarán la línea a sus respectivos ministros y esto a nosotros, ¿no? Bueno, la primera vez que se lo ve por ahí en algunas reuniones así de ese tipo al ministro de Economía. También, o sea, no es un dato menor. Y bueno, acá había la temática de la cuestión económica financiera, de la deuda de Yacyretá, involucra a 2 importantes ministros de nuestro lado. Obviamente al ministro directamente competente, que es el ministro de Vido, y el otro que es en la materia que entiende de la parte, porque la deuda con Argentina que tiene Yacyretá es con el Tesoro argentino y su representante es el ministro de Economía. Por eso fue el ministro de Economía allá. O sea, hay que, en la política y a su vez en las relaciones internacionales, hay que leer también los gestos, las figuras, los discursos. No, o sea, lo que arrancó en junio puede tener un final en octubre. Podría ser. Bueno, yo me remito a lo que dice el escrito, digamos. Claro. Búsquelo y léalo. Eso fue negociado durante meses por las cancillerías. Este derrotero empezó los primeros temas con Paraguay en este sentido en la gestión del presidente Cartés en noviembre del año pasado. Ya tomó estado en las relaciones bilaterales en abril del año 2014. Yo fui en representación del ministro de Vido junto al canciller Timerman a Asunción, y ahí ya se comenzó a incorporar en la agenda bilateral. ¿Corpus? ¿No hablaron? ¿No se discutió? ¿No se charló? ¿Está deprimido? No, nosotros seguimos desarrollando el proyecto, pero si no se resuelve estas cosas... No se puede avanzar con el mismo país, otro negocio, digamos, ¿no? Si nosotros resolvemos esta dimensión, estamos, diríamos, reivindicando a la letra del tratado. La letra del tratado es la que contiene la viabilidad de Corpus. Entonces, si reivindicamos y hacemos honor a esa letra, podemos avanzar con Corpus.